En el video anterior estudiamos cómo el compendio de todas las ecuaciones que rigen al electromagnetismo pasaban a conformar el conjunto de las cuatro ecuaciones de Maxwell, las cuales son la ley de Gauss para el campo eléctrico y el campo magnético, la ley de inducción de Faraday y la ley de Ampère junto con la contribución de Maxwell. Mirábamos que para el caso en la que no tuviéramos fuentes que generasen cargas o corrientes eléctricas, entonces la ley de Gauss para el campo eléctrico estaba igualada a cero porque la densidad de carga se anulaba al no haber fuentes de carga eléctrica, y en la parte que corresponde a la ley de Ampère solo sobrevivía la contribución de Maxwell, dado el hecho de que tampoco hay corriente, que es la fuente del campo magnético. Mirábamos también cómo la importancia del término de Maxwell se hacía relevante, dado el hecho de que las corrientes de desplazamiento generaban a final de cuentas la existencia de las ondas electromagnéticas. Probábamos, basado en todos estos hechos, que el campo eléctrico y el campo magnético son principalmente perpendiculares a la dirección de propagación, y que, satisfaciéndose ciertas operaciones diferenciales, se tenía que tanto el campo eléctrico como el campo magnético satisfacen una ecuación que nosotros llamamos la ecuación de onda, particularmente así como está escrita, es una ecuación de onda plana, donde este inverso de c que aparece aquí corresponde a un inverso de velocidad, siendo esa velocidad dada por esta relación, y esta relación al final de cuentas correspondía a la velocidad de la luz. Habíamos analizado, particularmente dado el hecho de que el campo eléctrico y el campo magnético debieran ser perpendiculares a la dirección de la propagación. Vamos a mirar un esquema para poder ilustrarlo. Supongamos que tenemos un sistema de referencia respecto al cual vamos a tener nuestra onda que se está moviendo en una dirección particular. Y si escogíamos el eje X como dirección de propagación de la onda, y a esa dirección de propagación llamémosle un nombre, por ejemplo llamemos dirección de propagación K, y vamos a denotar con una letra K a esa dirección que se conoce como el vector de onda. Entonces lo que se tiene es que el campo eléctrico y el campo magnético ambos tienen que ser perpendiculares a esa dirección de propagación. Entonces ya determinábamos que estos dos son perpendiculares a esa dirección y también que ellos no tenían componentes en esa dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo el campo magnético estaba dado por una componente en Y en dirección J más una componente Z en dirección K, y el campo eléctrico, tiene una componente en Y en dirección J más una componente Z en dirección K, y no existían las componentes en dirección X, dado el hecho de que eso particularmente nos llevaba a una solución en la que los campos fueran constantes, y realmente no es una solución de interés físico para el caso de ondas electromagnéticas, porque la experiencia demuestra que ese tipo de campos no está asociado con estas ondas. Ahora que establecimos entonces que B y E, al ser perpendiculares a la dirección K, implicaría entonces que deben encontrarse en el plano YZ, pero la pregunta que viene ahora es ¿cuál es la dirección que ellos van a tener en ese plano YZ? Es decir, ¿serán paralelos ellos? ¿O serán perpendiculares? ¿O podrán tener un ángulo cualquiera? Vamos a demostrar que para el caso de ondas planas, el campo eléctrico y el campo magnético deben ser mutuamente perpendiculares. Para ello vamos a considerar lo siguiente. Por sencillez, vamos a ubicar el campo magnético en la dirección Z. Entonces, asumamos
que B sub y vale 0. Esto viene siendo entonces para el campo B, que quedaría igual a esta relación, a una componente Z en dirección K. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es que el campo magnético está aquí. La escogencia de este eje, como lo digo, es simplemente por sencillez, porque si ya determino una dirección de propagación, los ejes Y y los ejes Z estoy en total libertad de escoger hacia dónde ellos van a estar apuntando, y yo puedo ubicar el eje Z de tal manera que coincida con la dirección del campo magnético. Lo que me queda entonces por determinar sería que, ya dado una dirección de propagación y dado una dirección para alguno de los campos, que en este caso es el campo magnético, ¿qué dirección tendría entonces el campo eléctrico? Para poder determinar esta dirección y responder a nuestra pregunta, vamos a hacer uso, dentro de las ecuaciones de Maxwell, de la ecuación número 3, que correspondería a la ley de inducción de Faraday. Recordemos esta ley, la cual nos dice que, voy a copiarla acá, la circulación sobre un contorno cerrado C de el campo eléctrico, que esto no es más que la fuerza electromotriz, viene siendo igual a menos la variación con respecto al tiempo del flujo del campo magnético por la superficie que está siendo encerrada por dicho contorno. La manera más fácil de probar esto es tener presente que, como les había mencionado anteriormente en clase, las ecuaciones de Maxwell escritas de esta manera, como las tenemos representadas en las ecuaciones 1 a 4, y ustedes las están viendo en este momento en la hoja, así se dice que están escritas en forma integral. Ellas tienen un análogo a una forma diferencial, las cuales por ejemplo, para el caso de esta ley, se pueden representar o escribir de la siguiente manera, como que el rotacional o el rotor de E viene siendo igual a menos la derivada del campo magnético con respecto al tiempo. Las dos ecuaciones son totalmente análogas, son la misma manera, es el mismo sistema físico con las mismas respuestas físicas, las mismas propiedades físicas, escritos de dos formas diferentes. La forma de pasar una ecuación en términos de la otra realmente se mira en un curso de electrodinámica más avanzada, así que por ahora, sabiendo que durante el curso demostramos la forma de la ecuación como está al lado izquierdo, vamos a dar por hecho de que se puede representar o escribir de la manera como está dado en el lado derecho. Entonces voy a partir de ese hecho y voy a calcular cada uno de los términos que tenemos en esta ecuación, teniendo presente entonces que el campo estaría dado por esta relación que tengo aquí arriba, mientras que el campo eléctrico, de una forma más general, solamente puedo decir que tiene una componente en Y, en dirección J, y una componente Z en dirección K. Lo único que sí ya sabemos de entrada es que no puede tener una componente en la dirección X. Entonces bien, vamos a comenzar inicialmente calculando el rotacional del campo eléctrico. El rotor de E, recordemos de nuestros cursos de matemáticas, lo podíamos calcular de una manera muy sencilla, teniendo presente la forma como se calcula en la matemática matricial el determinante de una matriz 3×3. Entonces, si en la primera fila colocamos los vectores directores de los ejes y JK,
En la segunda fila deben ir las derivadas parciales respecto a cada uno de esos ejes. Y en la tercera fila van las componentes del vector al cual vamos a calcular el rotor. O sea que tendríamos 0 en X, E sub Y en Y E sub Z en Z. Procedamos pues a calcular este rotor. Recordemos que esto es como calcular el determinante de una matriz 3×3. Podemos, para el primer término, vamos a hacerlo así. Si tacho esta columna, con esta fila, me quedaría esa matriz 2×2, que me diría entonces, vamos a hacerlo todo, la derivada de E sub Z con respecto a Y menos la derivada de E sub Y con respecto a Z. Eso estaría en la dirección del vector Y. Para el segundo caso taparíamos la siguiente fila y la siguiente columna. Entonces tendríamos ahora que hacer la siguiente operación. Aquí iría un más. Tendríamos la derivada de z con respecto a 0, que evidentemente me va a dar 0, menos, realmente es la derivada de 0 con respecto a z, ¿no? Menos la derivada de sub z con respecto a x. Esto sería en dirección j, más, y ahora procedemos a tapar la siguiente columna, teniendo entonces que calcular la derivada de E sub Y con respecto a X menos la derivada de 0 con respecto a Y, que va a dar 0, y esto estaría en dirección K. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos que la derivada de B con respecto a T, pues dado el hecho de que el campo nosotros lo escogimos de esta manera, solo tiene componente en Z, quedaría entonces la derivada de B sub Z con respecto a T en dirección K. Evidentemente, dado el hecho de que la ecuación de la ley de Faraday, esta que tenemos aquí, me dice que lo que me dé el rotacional de E debe ser igual a lo que me está dando esta derivada del campo. Vamos a igualar por componentes, y como en esta expresión no tengo componente X y no tengo componente Y, implicaría que este término es igual a 0, este término es igual a 0, y este último término sería entonces igual a menos la derivada de B sub Z con respecto a T, porque es el término que está en K. Y el signo menos aparece porque en esta ecuación tengo un menos, aquí lo pueden ver ustedes. Entonces, bien, miremos qué tenemos. El primer término de la ecuación para el rotacional del campo eléctrico evidentemente es 0, porque tenga presente que desde el video anterior habíamos dicho que el campo solamente iba a depender de la dirección de traslación, es decir, de la dirección en la que la onda se está propagando. Como esa dirección era X, dijimos que su X solo dependía de X, o sea que una derivada en Y va a dar 0. E sub Y solo depende de X, o sea que una derivada en Z da 0. Este primer término, entonces, satisface la condición de que debe ser igual a 0. Analicemos el segundo término. Para este segundo término tendríamos que la derivada de E sub Z con respecto a X, o si quiere menos, pero bueno, eso está igualado a 0, o sea que no importa, debe ser igual a 0.
Y observe que esto es cierto únicamente si E sub z no depende de x. E sub z es constante, pero ya habíamos dicho que campos constantes no son campos de interés para nuestro problema físico, que son las ondas electromagnéticas. Entonces la única manera de que siendo constante no nos afecte, quiere decir que E sub z debe ser igual a 0. Finalmente, del último término, tendríamos que la derivada de E sub y con respecto a x debe ser igual a menos la derivada de b sub z con respecto al tiempo. Antes de sacar una conclusión de esto, tenga presente que esta ecuación ya la tenemos arriba. Véala aquí. Ya la tenemos. La derivada de y con respecto a x es igual a menos la derivada de sub z con respecto a t. Pero lo importante de este cálculo que acabamos de hacer es tener presente que, primero, ya habíamos probado que no existe componente x del campo, o sea que su x vale 0. Acabamos de mostrar que sub z vale 0. Entonces, la única manera de que tenga una solución posible, sin que obviamente no hubiera campo, es que el campo eléctrico solamente tiene componente en y. Cuando escogemos que el campo magnético tiene dirección z. Mire que si yo pienso en eso y voy a la figura que teníamos inicialmente, estoy diciéndole a usted que el campo solamente tiene una dirección en y. O sea que este sería nuestro campo eléctrico. Con lo que estamos probando no solamente el hecho de que los dos son perpendiculares a la dirección de propagación, sino también que los dos son mutuamente perpendiculares. Es decir, si vamos a lo que teníamos escrito aquí inicialmente, también debemos añadir el hecho de que E es perpendicular a B. Ahora, dentro del estudio de las ondas planas, el caso más sencillo que vamos a trabajar es el que se conoce como el caso de las ondas que sean armónicas. Y del curso de Física 2, uno aprende que un movimiento es armónico cuando puede expresarse en términos de una función ya sea seno o coseno. Entonces, para el caso de una onda armónica, comencemos con el campo eléctrico. Ya sabemos que el campo solamente tiene componente en y, entonces digamos que E sub y va a ser igual a una amplitud inicial por el seno de un número k por x menos omega por t. Y ya aprendimos que en física 2 este número k representa lo que llamamos el número de onda y omega es la frecuencia de oscilación de la misma. Entonces vamos a mirar cómo sería la expresión del campo magnético si escogemos el campo eléctrico escrito de esta manera. Para ello entonces tengamos presente nuevamente la ecuación que acabamos de encontrar. La voy a señalar porque es la que vamos a usar y calculemos primero qué sería la derivada de E sub y con respecto a x. Mire que si yo derivo respecto a x, aquí tenemos que sale una derivada interna que sería k, que además la derivada de la función seno es coseno, entonces nos quedaría k veces E sub y inicial, o sea la amplitud, por coseno de k por x menos omega por t. Pero de acuerdo a nuestra ecuación a tener presente, esto es igual a menos la derivada de b con respecto
al tiempo. O sea que esto sería a su vez igual a menos la derivada de b sub z con respecto al tiempo. Sigamos operando esto. Es evidente que para que esta ecuación se cumpla, mire que yo puedo pasar a multiplicar el tiempo, en principio, piense como si yo dejara x constante, porque aquí en la derecha, perdón, siempre olvido que no estoy mostrando el cursor, es como si yo dejo acá x constante y yo pasara a considerar el campo como si fuera una función de solamente una variable, entonces esto fuera una derivada total. Si usted pasa el tiempo a multiplicar, integra el campo, integra la función del lado izquierdo y obtiene fácilmente el hecho de que el campo sería entonces igual a k sobre omega, teniendo que acá ya hay un signo menos, ¿no? Del otro lado. Pues tiene que ser igual a k sobre omega por e sub y0 por seno de k por x menos omega por t. Probemos que sea cierto. Si yo derivase b con respecto al tiempo, de esta ecuación saldría un omega como factor de la derivada interna, y evidentemente ese omega con su signo menos cancelarían este omega y me daría el menos que aparece acá. Luego la derivada de seno es coseno y me quedaría acá e sub y coseno del argumento, que es la misma expresión que tengo acá arriba. Por ende, esta solución para el campo satisface esta ecuación que tengo arriba. O sea que funciona. Y si yo, a su vez, defino a b sub z0 como k sobre omega e sub y0, yo puedo tener entonces que b sub z es igual a un b sub z0 por seno de k por x menos omega por t. Voy a enmarcar esas dos ecuaciones que acabamos de obtener porque son importantes. Tomémoslas en un color diferente. Obtuvimos esta y obtuvimos esta. Eso quiere decir que si yo quiero expresar los dos campos respectivamente, yo tendría que el campo eléctrico viene siendo igual a un E sub Y0 por seno de K por X menos omega t en dirección J, mientras que el campo magnético viene siendo igual a un B sub Z0 por seno de K por X menos omega por t en dirección K, porque tienen que ser mutuamente perpendiculares. Pero otro resultado importante que nosotros tenemos cuando analizamos las magnitudes de los campos es que los dos campos están en fase, porque si miramos los argumentos que tienen las funciones seno en cada uno de las dos expresiones, este argumento es exactamente este argumento. ¿Qué quiere decir? Que cuando seno se haga cero, aquí el campo será cero, y al mismo tiempo seno será cero aquí, el campo magnético será cero. O sea que los dos campos se hacen ceros al mismo tiempo, y cuando el argumento se haga, por ejemplo, pi medio, seno se hace máximo, al igual que en el lado derecho, quiere decir que cuando el campo eléctrico es máximo, el campo magnético también lo es. O sea que otra conclusión que tenemos es que E y B, sus magnitudes realmente están en fase. En términos de una gráfica, podremos mirarlo de esta manera. Volvamos a la figura que teníamos para las otras. Entonces tendríamos lo siguiente. Podemos ver entonces que los campos son perpendiculares. El campo eléctrico está en el plano E, en el plano YX, y miramos que
estaría siguiendo este perfil de una función seno, y el otro está en el plano zx y tendría su función seno aquí. Pero sí tenemos que los dos son máximos al mismo tiempo, son mínimos al mismo tiempo, o sea, ellos se encuentran en fase. Otra deducción que también sacamos de estos resultados es de la definición que estábamos dando para b sub z0. Voy a copiarla abajo. Acabo de decir que b sub z0 es igual, miremoslo, aquí lo tengo, a k sobre omega por e sub y0. Analicemos este resultado. Observe que de la forma funcional que tenemos, por ejemplo, aquí, vamos a recordar que cuando trabajamos el curso de ondas, cuando se tenía una función f que dependía de la posición y el tiempo, y además era una onda, recuerde que era una función que dependía de una forma funcional dada por esta manera: k factor de x menos b por t. El término k, que es el número de onda, aparecía como una cantidad que me permitía corregir las unidades, porque el x menos b por t normalmente aparecía dentro de una de estas funciones trigonométricas cuyo argumento debe ser adimensional. Por eso las unidades de k, el número de onda, eran de inverso de distancia. Pero la cuestión es que cuando procedíamos a hacer la multiplicación de la cantidad k por x menos b por t, que es lo que caracterizaba una onda, entonces me quedaba k por x menos k por b y por t. Eso luego definíamos el producto k por b como un omega por t, el cual, al estar multiplicando al tiempo, debía tener unidades angulares por estar dentro de una función trigonométrica y al mismo tiempo unidades de inverso de tiempo. Por eso es que si recordábamos, omega se mide en unidades de radianes por segundo. Pero la cuestión importante es que les estoy diciendo que el producto del número de onda por la velocidad me debe dar la velocidad angular, ¿sí? Eso quiere decir, si volvemos entonces a nuestra función principal, a esta función que tengo aquí, y es que omega debe ser entonces igual a k por la velocidad. Y como esto es una onda electromagnética y ya probamos que la velocidad es la velocidad de la luz, tenemos que omega es k por c. O sea que para nuestro problema a tratar, k por c es igual a omega. Y eso quiere decir que k sobre omega viene siendo igual a 1 sobre c. Y observe que en esta relación que tengo aquí, en la que se están comparando las magnitudes, bueno, ahí acabo de notar que tenemos un error, pero pues solamente fue de transcripción porque esta viene de esta, ¿no? De esta ecuación que tengo aquí. Y esta sí está bien. Aquí es e sub y0. Sub y0, o sea que bueno, aquí fue donde cometí un error. Vamos a borrar ese pedacito aquí. Viene siendo aquí realmente una E. Ok, entonces volvamos a lo que les estaba mencionando. El hecho de que aquí aparece K sobre omega. Y lo pueden ver ustedes, lo acabo de borrar.
Entonces yo tengo que, voy a volver a copiar esa ecuación para tenerla como referencia. Tengo que B sub z0 es igual a K sobre omega E sub y0. Y como K sobre omega es esto que tengo aquí a la derecha, simplemente yo puedo tener una relación que me permite encontrar la amplitud del campo magnético una vez yo conozca la amplitud del campo eléctrico. Y es una relación realmente simple, la que, si usted se pone a analizar, me permite estimar lo siguiente. Si tengo un problema de electromagnetismo y yo tengo la manera de calcular alguno de ellos, por ejemplo, calculo el campo eléctrico, inmediatamente puedo conocer el campo magnético por medio de esta relación, lo que en resumidas cuentas simplifica mucho el proceso de obtención de los dos campos. Ahora vamos a analizar la cuestión de la energía de una onda electromagnética. Voy a definir un nuevo vector y ese nuevo vector lo vamos a llamar el vector de Poynting. A este vector lo vamos a denotar con la letra S. Por favor, no van a confundir ahora el S del vector de Poynting con la S que solemos utilizar para el área en el caso de los vectores de área, ¿no? Me refiero a esto. Voy a devolverme un momento. Aquí, por ejemplo, mire que la ley de Gauss, cuando aplicábamos la ley de Gauss, digo E punto de S, pero tenga presente que este S en la ley de Gauss, esta S que tengo aquí y que tengo acá, estos señores hacen referencia a un área, no es el vector de Poynting. Mientras que en la notación que tenemos abajo, donde estoy definiendo ahora el vector de Poynting, ese ya no es un vector de área, tampoco va a estar apuntando en la dirección de área. Ya les he dicho en clase que en la física hay muchas cantidades físicas y muy pocas letras para poder describirlas a todas, lo que puede generar muchas veces confusión si en determinado caso hubiese la necesidad de calcular un vector de Poynting, que siempre va a ser ese, y al mismo tiempo tuviera que haber un vector de área, pues ahí el vector de área pasaría a llamarse A o de alguna otra manera. Entonces simplemente hago esa aclaración para que no haya confusiones a futuro. El vector de Poynting entonces se define como el producto cruz entre el campo eléctrico por el campo magnético sobre mi sub 0. Y dado el hecho como por ahora estoy considerando las ondas electromagnéticas moviéndose en el vacío, no estoy considerando ningún medio magnético el cual pueda presentar una magnetización, dado ese hecho yo puedo decir que B sobre mi sub 0 simplemente es el vector de intensidad magnética. De esta manera tengo una relación mucho más amigable para el vector de Poynting y quedaría simplemente como el producto entre el campo eléctrico y el vector intensidad magnética. Vamos a procurar darle un sentido físico a este vector de Poynting. Vamos a recordar. Cuando mirábamos los condensadores, hacíamos el cálculo de la densidad de energía eléctrica, aunque también se decía que ese resultado era totalmente general. Mirábamos que esta densidad de energía eléctrica estaba dada por una relación relativamente sencilla y era un medio de la permitividad del vacío multiplicada por el campo al cuadrado, la magnitud del campo al cuadrado,
Y análogamente también habíamos hecho el cálculo cuando mirábamos las bobinas de la densidad de campo magnético, y esto nos dio por resultado un medio, o realmente era 1 sobre 2 veces mi sub 0 por la magnitud del campo magnético al cuadrado. Esos dos resultados los tenemos, y al mismo tiempo recuerde que la magnitud del campo viene siendo igual a una magnitud que sabemos que es E sub 0y, pero pues por cuestión de escritura voy a prescindir de ella, entendiendo siempre que un campo respecto al otro siempre son perpendiculares. Entonces simplemente voy a escribir E sub 0 por seno de kx menos omega t, y nuestro campo magnético era B sub 0 z, que simplemente voy a decir B sub 0, entendiendo que este es perpendicular al anterior, por seno de kx menos omega t, recordemos que están en fase. Entonces voy a reemplazar este campo aquí y voy a reemplazar este otro campo acá. Eso quiere decir entonces que la densidad de energía eléctrica es epsilon 0 sobre 2 veces E sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de k por x menos omega por t, y la densidad de energía magnética viene siendo igual a B sub 0 al cuadrado sobre 2 veces mi sub 0 por seno de k por x menos omega t, seno al cuadrado. Pero recordemos que B sub 0, aquí, de esta relación que tengo acá, B sub 0 es igual a E sub 0 sobre C. Reemplacémoslo acá. Eso quedaría entonces igual a E sub 0 al cuadrado sobre 2 veces mi sub 0 por C al cuadrado por seno al cuadrado de k por x menos omega t. Recuerden que lo que hice simplemente fue reemplazar la expresión que tenemos para B sub 0, que era esta que tengo aquí. B sub 0 es igual a E sub 0 sobre C, y esta ecuación la reemplacé aquí. Tenga presente que, por otro lado, también veíamos, y volvemos al comienzo de lo que vimos en el video, 1 sobre raíz de mi sub 0 por epsilon 0 es igual a la velocidad de la luz. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, pero voy a copiar esa misma relación. La velocidad de la luz es igual a 1 sobre mi sub 0 por epsilon 0. Entonces, si yo cojo c al cuadrado, eso sería raíz cuadrada acá, disculpen. Eso sería 1 sobre mi sub 0 por epsilon 0. Y observe que en este término que tengo aquí arriba aparece c cuadrado. Si yo reemplazo este aquí, me quedaría 1 sobre mi sub 0 epsilon 0, y este mi sub, miremoslo así, y este mi sub 0 que tengo aquí se va a cancelar con este que tengo acá, y por la ley de la oreja este epsilon 0 pasaría al numerador, lo que quiere decir que esto al mismo tiempo debe ser igual a epsilon 0 por E sub 0 al cuadrado sobre 2 veces seno de lo mismo que tengo aquí, porque el espacio no me da, pero pues ya me entendieron. Entonces, mire que estamos teniendo inicialmente que NE, miremoslo acá arriba, NE es igual a esto que tengo aquí, epsilon 0 medios por E sub 0 al cuadrado por seno cuadrado
de K por X menos omega T, y del otro resultado que acabamos de obtener, la densidad magnética es E sub 0 medios por E sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado, acá me falta un 2, ¿no? Coseno al cuadrado de K por X menos omega T. ¿Qué estamos obteniendo? Que para las ondas electromagnéticas, la densidad de energía de las dos es la misma. La densidad de energía eléctrica es igual a la densidad de energía magnética. Evidentemente, si yo quiero llamar a eta como la densidad de energía electromagnética, pues eta sería igual a la densidad de energía eléctrica más la densidad de energía magnética, pero dado ese resultado, que las dos son iguales, yo puedo decir entonces que la densidad de la energía de la onda electromagnética es igual a 2 veces la densidad de la energía de la onda eléctrica. Y si yo tomo, bueno, cualquiera de las dos realmente, ya sea esta o esta, cuando multiplique por 2 se va a ir este 2 del denominador. Y al final de cuentas voy a tener entonces que la densidad de energía de la onda electromagnética viene siendo igual, sin ese 2 me queda epsilon 0 por E sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de K por X menos omega T. Esta sería la densidad de energía de la onda electromagnética. Voy a realizar un poco de álgebra con este resultado que acabo de obtener. Mire que esto sería igual a epsilon 0 por E sub 0 al cuadrado. Pero si yo me devuelvo un poco, vamos a ver aquí. De esta expresión nuevamente, la que tengo señalada aquí, E es igual a C veces B. E es igual a C veces B. O sea que esto me quedaría C cuadrado por B sub 0 al cuadrado por seno al cuadrado de K por X menos omega T. Y aquí la tendría en términos del campo magnético. Pero también puedo hacer otra cosa. Vamos a ver. Otra relación que yo puedo tener es que, dado el hecho de que C cuadrado es igual a 1 sobre epsilon 0 por mi sub 0, de esta expresión entonces, que puedo decir que epsilon 0 es igual a 1 sobre mi sub 0 por C cuadrado. Y esta relación que acabo de obtener aquí, la voy a reemplazar en alguna de estas dos que tenía antes. La voy a reemplazar en la que está en rojo. Vamos a reemplazarla aquí. Me quedaría entonces así. Eta es igual a epsilon 0. Pero epsilon 0 es 1 sobre mi sub 0 C cuadrado. Entonces me quedaría E sub 0 cuadrado sobre mi sub 0 por C cuadrado por el seno al cuadrado de K por X menos omega T. Y esto lo voy a multiplicar a ambos lados, hagámoslo con otro color, voy a multiplicar por C a la izquierda y entonces multiplico por C a la derecha. Mire que si hago esas multiplicaciones, esta C con uno de los C de abajo se van a ir. Eso implicaría entonces que el producto entre la velocidad de la luz por la densidad de energía
sería entonces igual a epsilon 0 cuadrado sobre mi sub 0 por c por seno cuadrado de k por x menos omega t. Y voy a seguir abajo. Entonces, c por eta sería igual. Voy a separar esto en dos términos. Mire que aquí tengo un e sub 0 al cuadrado. Voy a coger uno de esos e sub 0. Tengo un seno cuadrado. Voy a coger uno de esos senos. Seno de k por x menos omega t. Cojo este término, separémoslo. Y el otro término sería lo que me queda. Debe quedar un e sub 0 sobre mi sub 0 por c. Y debe quedar el otro seno, sería seno de k por x menos omega t. Sí, creo que es claro, ¿no? E sub 0 por e sub 0 me da e sub 0 cuadrado. Mi sub 0 por 1 abajo, pues es mi sub 0 cuadrado. Y seno por seno me da seno cuadrado. Entonces, evidentemente no he hecho nada del otro mundo. Pero mire que aquí tengo epsilon 0 por seno de kx menos omega t. Ese término que tengo aquí, este no es más que la magnitud del campo eléctrico. Y este otro, si tenemos presente el factor e sub 0c, recuerde que e sub 0c, vamos arriba otra vez para que lo vean, aquí, e sub 0c es b, e sub 0c es b. O sea que tenemos que esto que estoy marcando en verde, esta sería la magnitud del campo magnético. Pero la magnitud del campo magnético dividido mi sub 0, esto me da h. ¿Qué quiere decir? Que estamos obteniendo que el producto entre la velocidad de la luz por la densidad de la energía electromagnética me da la magnitud de E por la magnitud de H. Por otro lado, pero, si nosotros tenemos presente que el vector de Poynting lo habíamos definido como E cruz H, y dado el hecho de que E y H son perpendiculares, porque E es perpendicular a B y B es paralelo a H, eso quiere decir que si yo calculo la magnitud del vector de Poynting, sería la magnitud de E por la magnitud de H por seno del ángulo que los dos forman, sería 90 grados el ángulo, por ende sería seno de 91, E por H. Puede observar usted entonces que lo que acabamos de obtener es que la magnitud del vector de Poynting equivale al producto entre la velocidad de la luz por la densidad de energía. Ahora miremos en términos de unidades. ¿Qué serían las unidades de la velocidad por la densidad de energía? Mire que las unidades de velocidad son metros por segundo y las unidades de densidad de energía vienen siendo julios por metro cúbico. Entonces, haciendo un poquito de álgebra, este metro podría irse con uno de los metros de acá, generando un metro al cuadrado. Y sabemos que julios sobre segundo son unidades de potencia, ¿no? O sea que son watts por metro cuadrado. Y usted sabe que esto en principio tiene unidades de intensidad. Y si uno recuerda lo que mira en el curso de ondas, la intensidad de una onda era precisamente
su densidad de energía multiplicada por su velocidad. Pero para ello vamos todavía a considerar otra cuestión. Yo voy a coger nuevamente esta relación que tengo acá, voy a volver a operarla, esta que obtuvimos aquí, la voy a reescribir acá abajo. Tengo que C por eta viene siendo igual a el campo eléctrico, y recordemos que el campo eléctrico es un E sub 0 por seno de K por X menos omega T, multiplicando a la intensidad de campo magnético, que sería B sub 0 sobre mi sub 0, esa sería su magnitud, por seno de K por X menos omega T. O sea que C por eta viene siendo igual a E sub 0 por B sub 0 sobre mi sub 0 por seno cuadrado de K por X menos omega T. Pero por otro lado, recuerden que B sub 0 es E sub 0 sobre C. Reemplacemos. Eso implicaría que C por eta viene siendo igual a E sub 0 al cuadrado sobre mi sub 0 por C por seno cuadrado de K por X menos omega T. Entonces ahora sí defino la intensidad de la onda electromagnética como la densidad de energía promedio multiplicada por la velocidad de la luz. Vamos, escribámoslo mejor. Esta va a ser nuestra definición. Eso quiere decir entonces que tiene que ser I. O sea que la intensidad viene siendo igual a, tendríamos C por eta, que es todo esto que tengo aquí, sería C por eta es E sub 0 al cuadrado sobre sobre mi sub 0 por C, pero tenga presente que estoy diciendo que es por la densidad promedio. Como estos son constantes, al promediarlos no van a cambiar, pero necesito el promedio de la función seno cuadrado. Y ya hemos visto en otras ocasiones que el promedio de seno cuadrado es un medio. O sea que simplemente me queda sobre 2 aquí. Por otro lado, pero mire que nuestro vector de Poynting, estamos diciendo que tiene en magnitud el producto E por H. S es igual a E por H, que es lo mismo que tener E por B sobre mi sub 0, que es lo mismo que tener E cuadrado sobre mi sub 0C, y esto es lo mismo que tener, recuerden que es E sub 0 cuadrado sobre mi sub 0C por seno cuadrado de kx menos omega t. Entonces, si yo saco el promedio del vector de Poynting, sería el promedio de esta cantidad, y aquí vuelve a aparecer seno cuadrado. O sea que el promedio de la magnitud del vector de Poynting queda E sub 0 al cuadrado 2 veces mi sub 0c. Y compare
este resultado con este resultado. Eso nos dice entonces que la magnitud del vector de Poynting viene siendo igual a la intensidad de la energía de la onda. Físicamente quiere decir que el vector de Poynting, primero que todo, nos está indicando la dirección de propagación de la onda. Si usted mira, recuerde que el vector de Poynting es este producto cruz entre E y H. Vamos más arriba. Cuando lo definimos formalmente, aquí, mire que el vector de Poynting es E cruz B mi sub C. Entonces está en la dirección de E cruz B. Si nosotros volvemos hasta la figurita que teníamos aquí, y usted hace E cruz B, aquí hace E cruz B. Mire que E cruz B, miremos qué color lo puedo yo pintar. Hagámoslo con este gris. Vamos a mirar. El vector de Poynting entonces llevaría la misma dirección del vector K. O sea que el vector de Poynting, como el vector K, me están indicando la dirección de propagación de la onda, pero al mismo tiempo el vector de Poynting tiene la importancia más relevante que me está diciendo la dirección de propagación de la energía que porta esa onda. De la energía por unidad de tiempo por unidad de área, porque pues mire que lo que estamos viendo de este resultado que obtuvimos aquí es este hecho, que el vector de Poynting, su magnitud, tiene que ver con la intensidad de la energía, perdón, la intensidad de la onda. Por otro, observe la siguiente expresión. Si yo quisiera la integral sobre una superficie, y para no tener el problema de la S, como les dije al comienzo de este segmento, digamos sobre una superficie de área A, del vector de Poynting, producto punto por dA. Evidentemente, esta es la definición de un flujo de algún campo vectorial, ¿no? En este caso, esta expresión sería el flujo del vector de Poynting. ¿Ok? Pero recuerde que el vector de Poynting tiene magnitud igual a una intensidad de una onda, que viene siendo entonces una energía por unidad de tiempo por unidad de área, que es una potencia por unidad de área. Si S tiene unidades de potencia por unidad de área, está multiplicando por área y está integrando sobre una superficie, mire que al final de cuentas lo que está obteniendo es una potencia. Quiere decir que la potencia de la onda viene siendo igual al flujo del vector de Poynting a través de una superficie A que la onda puede estar atravesando. O siendo más formal, podría decir que la potencia total radiada por cualquier volumen es el flujo neto del vector de Poynting a través de la superficie que encierra dicho volumen. Al final de cuentas, si utilizamos la definición, entonces podemos decir que esta potencia viene siendo igual a la integral de superficie de S, que es E cruz H, punto de A.